a conocer todas las cosas, pero siempre con mucho más información. Por tanto, por eso es que bueno, ella lo explicó muy bien, es decir, cómo tenemos que tener este vacío absoluto delante de nuestro Dios, porque nos va siempre añadiendo más y más y más información acerca de lo que sabemos. Y yo miraba para atrás cuando comenzamos esto del Apocalipsis y lo veo hoy en día, toda esta información que Amparo pasó y la que hemos pasado ya anteriormente, y veo ciertamente la necesidad que tenemos de desaprender, de no decir nunca que sabemos algo, porque yo creo que si todos los días aprendiésemos cosas nuevas, el día que lo veamos ciertamente como será cara a cara, nos vamos a dar cuenta que no sabemos ni la mitad. Porque hay mucho por aprender de todo lo que nos va enseñando nuestro Dios, pues hay muchísima información más por aprender. Eso es. Sí, sí, es cierto. Yo estaba precisamente también, hoy, bueno, yo te había enviado un mensaje por WhatsApp, pero creo que a ti no te están entrando los mensajes por el teléfono, un audio, porque exactamente estaba pensando yo lo mismo. Yo decía, eh, o sea, definitivamente si nosotros no nos vaciamos, eh, pues simplemente nuestro Padre no nos puede dar porque estamos pues llenos. Si no nos vaciamos, pues estamos llenos, es normal. Pero a la vez también, digo yo, gracias a Dios, Él ha hecho todas estas cosas tan perfectas que, que nosotros no tenemos una sobrecarga de información, porque, o sea, si no fuera así, pues, mejor dicho, estaríamos totalmente un poquito como medio locos, porque es, o sea, es información acá, información allá, esto, lo otro. Para una persona natural, normal, como un hombre del mundo, por decir algo, cuando tiene mucha información, nosotros a través del tiempo nos hemos venido dando cuenta que cuando tienen mucha información, cuando manejan muchas cosas, cuando se llenan y se llenan y se extra llenan de cosas, las personas pierden la razón, o sea, pierden la razón, pierden el rumbo, pierden el equilibrio, pierden todo. Entonces, eh, antes, por ejemplo, para mí era como una especie de preocupación no poderme aprender un versículo, no poder saber tantas cosas. Yo decía, "Ay, pero ¿por qué esta mente está como tan hueca con la palabra que no logro ser como estos que dicen que van directamente al versículo, a la palabra"? Pero realmente nuestro Padre, primero, pues que tiene un manejo muy personal con cada uno de nosotros, y segundo, que Él nos da la información de tal manera que nosotros tengamos esa, toda esa palabra completa, sin necesidad de extrapasarnos o extrallenarnos de una información, y pues realmente no sabemos nada, podríamos decir, porque cada día nosotros estamos renovando, renovando y renovando ese entendimiento. Y, y pues es algo maravilloso, porque igual yo hoy decía, Padre, gracias porque, y también le decía a Charo en un audio que le envié hoy, le decía gracias porque ese libro de Apocalipsis se acopla tan perfectamente con toda la palabra desde Génesis. Y lo mismo, como también leía en una enseñanza que tú nos habías enviado, que tú traduciste, que precisamente el Efesios se conecta o encaja tan perfectamente
con Génesis. Sí, con Génesis. O sea, toda la palabra completamente, toda la palabra es completa y encaja. Y nosotros no tenemos por qué ir a buscar y a llenarnos, sino simplemente Dios nos da la guía y Él nos va mostrando hasta dónde es que nosotros podemos ir llegando a ese conocimiento que Él quiere, que yo estoy segura que tendremos cada día más y más conocimiento, porque como tú dices, ahora nosotros vemos y si miramos de pronto antes de lo que teníamos, no era tanta la información, ahora Dios nos ha dado una luz impresionante, pero nos sentimos muy livianos, muy tranquilos con esa relación y con toda la información que tenemos y pues obviamente gozosos, porque es así. Sí, 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 completamente verdad. Bueno, es verdad, aquí en la playa todavía no, mi teléfono no tiene el WhatsApp, así que no he recibido tus mensajes que me hayas podido poner. Yo creo que va a llegar mi hijo y me lo va a arreglar, porque ellos saben mucho más de estas tecnologías. Creo que hay que poner bueno, como ya hemos estado aquí otras veces, pues en el computador sí que tengo la internet de casa, pero en el teléfono hay que buscar las palabras y el servidor. Y bueno, estoy esperando que mi hijo venga y que me haga esa cuestión. Sí, es cierto, es decir, es un descanso eh, saber que es exactamente lo contrario que hace el mundo. O sea, el mundo se esfuerza por acumular y acumular y acumular conocimiento. Además, muchas veces lo comienza haciendo por una hipótesis, es decir, nada que sea cierto, pero inventado. Y entonces luego tiene que hacer razonamientos, esto sobre todo en el campo de la filosofía, se va buscando argumentos que soporten su teoría. Fíjate qué locura. Es así mismo. Y eso son las hipótesis. Hipótesis significa que no se ha descubierto. Todavía no hay una prueba eficaz, sino que es un invento y tú tienes que ir razonando para soportar ese engaño, porque no deja de ser un engaño. En esto podemos poner la evolución del hombre, que nunca se ha descubierto, ¿no? Pero como te dicen que es con millones de años y la gente se lo cree, pues, en fin. Con nuestro espíritu eso no sucede. Esto no sucede. Es decir, en este espíritu que tenemos habita toda la plenitud de la deidad. Pero qué bonito que es conforme a nuestra capacidad, a la capacidad que ha diseñado nuestro Dios para nuestro cerebro, para nuestra vida. Y por eso dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que produce en nosotros es vida. Lo que produce en Sí, nosotros es paz, es el consuelo. Y cada vez más, cada vez más. Y es cierto lo que permitiéndole a ese espíritu que nos muestre al Padre, que nos muestre las cosas de nuestro Dios, claro que vemos una unidad maravillosa, maravillosa. Y es cierto, o sea, fíjate, lo que estás hablando de Efesios, bueno, pues ciertamente Efesios dice esforzaos en el Señor, en el Señor. Y qué bien coincide con Josué 1:6, cuando dice esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Eh, es muy hermoso que ahora
me dé cuenta, cuando ya no dependemos de intermediarios, cuando ya no dependemos de las personas, sino que confiamos en el Espíritu que nuestro Dios nos ha dado a nosotros y vamos a leer en las Escrituras. Y es tan precioso las cosas que te deja ver. Es decir, podemos estar leyendo y ver algunas cosas que no entendemos, bastantes además, pero hay otras en que nos da una pequeña luz, como ya sabemos, y esa pequeña luz parece que en un flash nos deja ver otra vez la maravillosa presencia de nuestro Dios con nosotros y lo maravillosamente viva que es esta palabra. Como estamos viendo las cosas que podríamos retirar de Mateo para ver cómo van a ser estos 1000 años, pues llevo una serie de días, además de hacer la traducción de la verdad práctica de Efesios, pues estudiando, o sea, leyendo Mateo. Bueno, he descubierto cosas tan bonitas. Algo que me encanta es que cada vez me doy más y más y más cuenta de la cantidad de veces que la palabra nos pide para poner nuestra confianza en el Señor y quitarla de nosotros mismos o de los hombres. Es increíble la cantidad de escrituras que encuentro en las que nuestro Dios nos repite lo que ya nos ha enseñado, a no poner confianza ninguna en nosotros mismos, a saber que nosotros no podemos estar firmes en esta batalla con el adversario, no seríamos capaces de mantenernos firmes en el calor de la batalla. No hay en nosotros literalmente nada de capacidad para lograr el estándar que quiere nuestro Dios, por eso nos habla en Mateo efectivamente de cuando se está refiriendo a la ley, es mucho más difícil de cumplir que la ley mosaica. Todo esto lo muestra él para resaltar en nosotros esa incapacidad. Bueno, es precioso. Me gustaría que fueseis conmigo. Voy a enseñaros en Mateo, si tenéis una Biblia con vosotros. Sí. Después, por tanto, tenemos la vida que este espíritu, si permitimos este espíritu salir de nosotros, la verdad es que es una vida que se mantiene íntimamente con el Padre, no se mantiene con más nada. Y de hecho nosotros nos sujetamos y lo que hacemos es ver y conocer más esta comunión, unión de nuestro espíritu con el Padre. Y eso es naturalmente, como también lo explicó Amparo, el mar de vidrio que cubre el entorno de nuestro Dios, es la paz. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, tiene que ver con eso, ciertamente. Y todo lo que aquí, es decir, Él nos explica que la ley magnifica el pecado en nosotros. La ley magnifica el pecado en nosotros para llevarnos a conocer nuestra debilidad. Acordaros cuando dice Pablo, porque yo no conocería la codicia si la ley no dijese no codiciarás.
Antes de venir la ley, antes de que yo conociese la ley, vivía normalmente. Pero cuando vino, dice, me mató. Porque Claro, se dio cuenta que en él había toda codicia. Exactamente, la ley, claro que hace también con que sean menos las transgresiones. Pero la labor... un momento. La labor fundamental de la ley es mostrarnos nuestra debilidad. Y la palabra, lo que estoy descubriendo, es que está llena de repeticiones acerca de esto. Entonces, esta semana, cuando estaba leyendo en Mateo, dice, Mateo, ¿qué? en Mateo 7, ¿ok? Bueno, está explicando efectivamente que esa vida de comunión íntima con el Padre es lo que hace con que ganemos las recompensas del milenio. Él nos dice que no seamos como los hipócritas, que les gusta orar en público, en las sinagogas y en las calles, sino que nosotros, encerrado nuestro aposento, y ese aposento, claro que es Cristo en nuestro corazón, oremos a nuestro Padre que ve en secreto y tengamos esa relación íntima con Él. Eso es lo que nos lleva a hacer el Espíritu a nosotros cada vez más. Cada vez tenemos una relación más íntima con nuestro Dios. Después dice que cuando ayunemos no seamos como los hipócritas que demudan su rostro para que los demás vean. Claro que habría que ver qué es lo que Dios intenta decirnos con el ayuno. No tiene nada que ver con comer, dejar de comer. No, hay un ayuno de parte de nuestro Dios que es una figura, pero dice eso mismo, o sea, que no hagamos las cosas para ser vistos de los hombres. ¿Qué nos dice esto? Pues que nosotros, por naturaleza, es lo que hacemos. Sin embargo, dejando vivir a Cristo por nosotros, pues más y más se ve esta vida íntima en tu relación con Dios, que es el que nos muestra todas las cosas. Bueno, después de hacer estas explicaciones todas, nos dice exactamente que si nosotros, siendo malos, él dice en el capítulo 7, versículo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto es lo que nos dice, por tanto, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y entonces dice, ¿qué hombre de vosotros hay que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Ninguno de nosotros. Y termina diciendo, igual, si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y termina diciendo, pues si vosotros, siendo malos, nuestro espíritu no se cohíbe en decirnos realmente lo que tenemos en nuestro interior. Y él dice, si vosotros, siendo malos. Por tanto, el reconocer que somos una criatura caída, porque venimos de nuestros primeros padres con esa tendencia, a Dios le es muy necesario. Y viendo la cantidad de años que hemos pasado hasta que hemos admitido esto en nuestra vida, decimos, ¿cómo es posible? Y era tan sencillo. Y sin embargo, ahora veo que en todas sus escrituras hay este comentario. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más mi Padre Celestial le dará en los cielos cosas buenas a los que se lo pidan. Y sabemos que estas cosas buenas no es lo que uno desee,
sino realmente todo lo que está escrito en las Escrituras y que nos dice que es nuestro. En otra parte donde habla de esta Escritura, sabemos que dice, no le dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Y no quiere decir que no te haya dado, puesto ya ese Espíritu, pero es la revelación de ese Espíritu. Por lo tanto, Él te dará a conocer al Padre. Bueno, después tenemos la tal puerta estrecha, porque es verdad que la gente se deja llevar por lo que hace el hombre. Y lo que hace el hombre, pues están las multitudes. En este momento hemos tenido aquí la visita del Papa en lo que se llama la Semana de la Juventud. Y ha sido una locura. Ha sido una locura de multitudes, de millones de personas siguiéndolo y increíble. Y sin embargo, solo hablaba de idolatría y de María, en fin, de lo que vosotros conocéis. Pero estaba lleno, sobre todo de gente joven que ha venido de todo el mundo para verlo. Y nuestro Dios nos alerta. Él dice que entremos por la puerta estrecha. Y la puerta estrecha es exactamente por Cristo. Cristo tiene por labor trabajar, como lo dijo Amparo el martes, de manera muy individual. De manera muy individual. Es decir, nuestro Dios no trabaja con multitudes. Si nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, cuando se veía apretado por la multitud, Él normalmente se iba a un sitio más tranquilo, se ponía separado, es decir, o entonces los mandaba recostar para poder alimentarlos. Pero no, lo que vemos que las Escrituras es muy personal. Nuestro Dios trabaja con cada uno de nosotros. Y esa es la puerta estrecha. La puerta estrecha es Cristo. Cristo, el Cristo que te ha puesto a ti personalmente, con el que puedes relacionarte con nuestro Dios. Y después, efectivamente, dice que hay que tener muchísimo cuidado con los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y llama la atención, y efectivamente además tenemos el testimonio de Pablo en Timoteo, que en los últimos tiempos de la gracia vendrían tiempos muy peligrosos, donde la gente tendría comezón de oír, ya no aguanta ir a la palabra, sino que amontonarían maestros conforme a lo que cada uno quiere oír. Y entonces dice nuestro Dios que solo por sus frutos los conoceréis. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, creencia, mansedumbre y templanza. Con esto de la visita del Papa, el Papa hablaba muchísimo de los pobres, de que había que estar con los pobres, había que compartir con los pobres. Y sin embargo, recuerdo que me llegó el pensamiento esto de por sus frutos los conoceréis. Me di cuenta que la Iglesia Católica, el Banco del Vaticano, es el organismo más rico del mundo. Más rico del mundo. Pero ellos no venden una sola obra de arte, que ellos tienen innumerables para solucionar. Por tanto, es muy fácil ver esto de por sus frutos los conoceréis. Y Jesucristo le dijo a los fariseos hipócritas, porque
ellos hacían obedecer las leyes, que además eran leyes de los hombres y no de Dios, y ellos ni tan siquiera con un dedo las aguantaban. Bueno, pues todas estas cosas, claro que sí, nos muestra el Espíritu con su palabra, con lo que está escrito. Y por sus frutos los conoceremos. Es cierto. Sí, es Esta... Pero después de todo esto viene entonces el versículo 24 y quiero que os deis cuenta cómo nuestro espíritu nos quita los ojos de nosotros mismos y nos hace que la vida de Cristo salga por nosotros. Y dice en el 7:24, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, el que las hace es Cristo en ti, no eres tú, tenerlo por seguro, el que hace la obra es Cristo, no eres tú. Cuando tú te anulas, solo puede ser Cristo. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca está siempre en las Escrituras puesta como figura de nuestro Cristo. Cristo es la roca. Aquel que pone su casa sobre la roca. ¿Entiendes? Aquel que quita de sí mismo sus ojos y pone su casa sobre la roca. Y dice en el versículo 25, descendió lluvia. Aquí tenemos el valle de sombra, el valle de lágrima. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Es precioso, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no permite que el Cristo florezca en sí, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y hay otras versiones que tienen sobre el barro, porque el sí, hombre sobre el barro. es el barro, o entonces peor, la arena movediza. Es decir, que si tú pones tu confianza en ti propio, tú estás en arenas muy movedizas, donde efectivamente vienen las lluvias, vienen ríos, soplan vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue muy grande su ruina. Esto fue tan bonito porque yo lo había leído tantas veces y es verdad que sí que siempre nos enseña el Espíritu, pero en esa perspectiva de que la arena somos nosotros. La arena es nuestra capacidad humana. El barro somos nosotros. Si nosotros tenemos confianza en nosotros propios, en vez de nuestro Dios, y ciertamente el 99% de los creyentes su confianza la ponen en ellos propios, pensando que así agradan a Dios, pues ciertamente es verdad que el adversario es muy astuto. Es decir, el adversario es posible que no haga soplar vientos ni ríos contra aquel que pone su confianza en sí mismo, porque él trata de engañar aún mismo a los creyentes. Y por eso es que los moradores de la tierra consiguen sus deseos con creces. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si la gente los pone como ejemplo, efectivamente eso es lo que hacen, imitarlos. Los propios creyentes imitan a los incrédulos, porque ven cómo Sí, consiguen sus riquezas y se esfuerzan en imitar a los incrédulos. Pero no claro deja que de sí. ser, no deja de ser un engaño impresionante y diabólico. Es también otra explicación por qué nosotros sí que pasamos por el valle de lágrimas y los incrédulos, en cambio, no. El- las artimañas del adversario son muchas.
Es claro que es hasta que Él quiere, ¿entiendes? Les da lo que procuran, lo que quieren, para que la gente desvíe sus ojos de nuestro Dios. Pero poderoso es Dios para darnos riquezas más grandes que todos los tesoros de Egipto. Es verdad. Sí, sí, es verdad. Una de las cosas que yo hoy precisamente estaba iniciando a escribir, pero que he tenido en mente es el reposo que también que tenemos que tener para poder recibir. Y no solamente para poder recibir, sino que entendiendo que el día de reposo es Cristo. ¿Mm? Y esa palabra reposo, que en el hebreo al traducirlo es una paz permanente, ¿sí? Un estado de reposo. Y cuando nosotros, o sea, viendo esto que tú decías del reposo, de la paz, que precisamente concuerda muchísimo con lo que estaba escribiendo hoy, pues para compartirles más adelante, tiene que ver muchísimo por todo esto que estamos, porque tenemos ya conciencia de este valle de lágrimas y de soledad, y sabemos que siempre las situaciones se nos van a presentar. Y cuando se nos presentan estas situaciones, generalmente, o sea, cuando se nos presenta una situación de preocupación, de tribulación, bueno, de angustia, generalmente la mente está total, o sea, inmediatamente llegan a la mente todos los pensamientos posibles negativos generalmente. Y eso es una cosa y una confusión que uno no puede pensar realmente bien. O sea, uno no le da cabida ni siquiera a Dios para nada, porque es que no hay cabida. Y pues obviamente eso nosotros lo sabemos también por qué. Entonces, cuando estamos pasando por este valle de lágrimas, que sabemos que lo estamos haciendo, nosotros tenemos que tener en cuenta mucho ese reposo, ese reposar. Eh, y, y es porque cuando no tenemos claro esto, entonces todo esto que tenemos en la cabeza va a ser un conflicto, un marrullo de pensamientos que no nos dejan en paz, ¿sí? Lo contrario, y que nos sentimos ya demasiado llenos para esperar algo bueno, ¿sí? Y, pero nuestro Padre, a través de su palabra, nos dice: aquel que habita, eh, es un presente inmediato en el lugar secreto del Altísimo, reposará bajo la sombra del Todopoderoso. Eso está en el Salmo 91. Entonces, el reposo es un sujeto esencial, porque si yo hoy decía, si nosotros recibimos de nuestro Padre toda esta información y no nos sentimos llenos en el sentido de que apabullados de información o estresados de tanta información, Génesis, entonces Apocalipsis, y como así que entonces Salmos, y como así que Mateo, y entonces un día, pero no nos sentimos estresados en esa parte de como el hombre que cuando recibe tanta información. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo el reposo. ¿Mm? Y prácticamente el reposo, como tú decías, es entrar por esa puerta angosta que es Cristo, ¿sí? Porque cuando nosotros entramos por esa puerta angosta que es Cristo, reconocemos ese reposo. Y cuando nosotros entramos a nuestra mente en ese reposo, quedamos vacíos o en silencio de pensamientos. Y es cuando nosotros o cuando nuestro Padre nos inicia a llenar y a llenar de su palabra. Y es cuando le permitimos que tome control absoluto de la situación que estamos pasando, de las situaciones, y el Espíritu pues nos guía, nos llena y nos guía. Entonces, sabemos que estamos pasando por ese valle de lágrimas, de soledad, pero si estamos calmados y reposados, si en esa paz que Cristo nos dio, vislumbramos ese prado verde que yo siempre,
que tú nos compartiste en ese estudio, ese prado verde fresco que nos espera, logramos sentirlo y manifestamos ese amor que nos tiene Dios. Y es de la única, podría decir, manera en que cada uno siente, porque es algo muy personal de Dios con nosotros, que en este sentido yo siento a Jesucristo tocándome la mejilla, ¿sí? Y como tú dices en Mateo 7:7, que es algo maravilloso, que dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Y es así porque era lo que de pronto me hacía falta a mí. No, no, por ejemplo, ahora que tengo la oportunidad de poder manifestar esta palabra así tan abiertamente y poder escribir y poder compartir con la iglesia, pues simplemente yo le pedí a Dios, yo le pedí a Dios, Padre, quiero compartir, quisiera ahondar más en tu palabra, quisiera profundizar en tu palabra. Y Dios me dio. Entonces, esa parte del reposo es tan importante, esa parte del silencio es tan importante para nosotros poder manifestar esos frutos de que tú estabas hablando del Espíritu. ¿Mm? Y mira Sí, cómo concuerda totalmente la palabra, cómo encaja totalmente la palabra con todas estas cosas. sí, sí, sí. Cuando estabas hablando de las tribulaciones, cuando vienen todos los pensamientos, ahora me acordaba que de las cosas que no se van a permitir en el milenio, como también lo explicaba Amparo, es hacer crecer la rabia de las personas y el odio. Y pasa del juicio al alguacil y del alguacil al concilio, que son ya los que, por tanto, va a estar muy claro, porque además esa justicia va a ser llevada por los ángeles, saben muy bien, y no se va a permitir, de ahí que todos van a obedecer fingidamente. Pero yo veo en esas tribulaciones que algunas veces pasamos, pues vienen precisamente de nosotros propios, es decir, nosotros vemos por alguna situación que hayamos tenido. Vamos a... Yo estoy poniendo ahora mis papeles con las finanzas Estoy jubilándome, es decir, y bueno, hay un montón de papeles y la persona que estaba atendiéndome me estaba tratando así muy mal. Y entonces yo me puse firme, le hablé también a ella como debe ser y la verdad es que las cosas salieron bien desde que le pude así hablar muy directamente. Pero salí del sitio con mi cabeza y yo diciendo, esto es lo que no se va a permitir en el milenio. Pero me era muy difícil quitarme el rencor. Muy, muy difícil. Yo Sí, queriendo y sí. el rencor estaba cada vez más porque había pasado 4 horas esperando y entonces cuando me puse bravo fue cuando se solucionó y yo decía, esto es lo que no se va a permitir. Esto es exactamente, el Cristo va a estar formado dentro de nosotros, nos va a dar un corazón de carne para entenderlo. Y entonces me acordé de lo bueno que es eh, gloriarnos, jactarnos en nuestra debilidad. Es que otras veces me sucedía esto, yo veía que era mi hombre viejo, pero esto se mantenía y ahora no, ahora me regocijo en mi debilidad y como que desaparece más fácilmente. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que yo no lo puedo solucionar. No es por Sí, yo, como me decían, tienes que renovar la mente, pensamientos positivos. No, no funciona.
Pura y simplemente no funciona. Eso nos lo deja ver perfectamente. Nosotros no podemos. Pero si tú te regocijas y caes en lo que dice Dios, tú no puedes. Es el primer paso para reposar. Es el primer paso para reposar. Es el primer paso para, además, distinguir la obra de Cristo dentro de ti. Y ahí de una manera natural, todo lo que no ha plantado nuestro Padre se queda desarraigado y desaparece. Pero si le permitimos, si somos nosotros que decimos voy a renovar mi mente y boom, boom, haces un círculo vicioso, nos engañamos a nosotros mismos y ciertamente la situación puede que sí, que se vaya, pero no es la labor natural de Cristo. Es maravilloso. Ahí entra y es difícil, pero nuestro Dios trabaja con cada uno personalmente y tiene que explicarle, deleítate en que tú no puedes. Deleítate ciertamente en tu debilidad, porque así resalta Cristo. Así es como resalta. Y ves cómo te hace quitar de ti todo lo que no es suyo. Esto es maravilloso porque es el primer paso para el reposo. Sí, sí, sí. Y además que es también difícil en el sentido de que como prácticamente desde que nacemos nos están siempre inculcando, tú puedes, tú tienes el poder, tú como hombre, tú desde que estamos chiquitos, tú evolucionas, tú esto, tú lo otro, tú. Entonces, ya cuando llegamos obviamente a grandes, a una edad donde si ya, obviamente la mayoría de personas que son hombre, es muy difícil para ellos decir no. O sea, Dios, no, ¿qué me va a mí solucionar? Soy yo el que soluciona, yo soy el poderoso, yo soy el suficiente. Y ya después, estando, por ejemplo, en este momento que tenemos el conocimiento y todo, aún así también es difícil a veces, porque siempre trata de sobreponerse ese hombre, pero ¿cómo? O sea, esta situación, sí, yo sé, pero que Dios puede, que entreguémosle las cosas a Dios, pero no, pero ¿cómo? Yo soy la que debo solucionar, entonces entra ese conflicto un poco y pero como tú dices, o sea, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros de una forma muy personal. Y así como me lo ha dejado ver a mí, así como te lo ha dejado ver a ti, así como se lo ha dejado ver a Amparito y yo creo que a todos, cada uno de una forma diferente. Asimismo va a ser pues prácticamente con todos, cuando ya nosotros entendamos realmente que es nuestro Padre el que tiene control de todas las situaciones. Y como tú dices, gloriarnos en esa debilidad, porque fíjate que cuando tú dices, cuando reconocemos eso, eso es automático, Juan, es automático. Y lo he vivido porque recientemente también me pasó una situación y siempre, obviamente, en esa situación, cuando inicia la situación que sea, eh, entra obviamente un pensamiento de preocupación y de, y de duda y de todo, porque empieza uno, bueno, y entonces, ¿y esta situación qué? Y entonces, ¿ahora yo qué hago? Y entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Yo. Pero en ese momento, entonces, inmediatamente me llega a mí esa como ese espíritu, ese sentir de que no, usted no puede hacer nada. Y yo misma me lo digo, pues es que yo no, en mi mente enseguida, pues es que yo no puedo hacer nada, nada. Simplemente toma Dios esta situación,
haz tú lo que tengas que hacer y yo me glorío en esa debilidad de saber que no puedo hacer absolutamente nada. Y mira que inmediatamente cambia ese panorama, pero de una forma impresionante, pero una forma impresionante. Y con Dios es así, porque a veces, como nosotros cuando estamos en esa situación que era antes, como pasaba, cuando no entendía o cuando no quería reconocer, que yo aún así diciendo, bueno, Padre, entonces yo, ¿qué pasó? Que ya ahora sí. Decía que había sido removido de la llamada por Doris Montero. No sé. Sí, es que mi mamá a veces mueve cualquier cosa. Ay, Dios santo. No importa, no importa, es genial. Entonces cuando antes que te estaba diciendo, cuando Sí, sí, pero yo aún sentía el amor que mi padre quería poner en cada situación, o diciéndome, póngamelo en mis manos que yo lo puedo solucionar. Aún así yo tenía la duda. Yo decía, no, pero ¿cómo no? Yo debo solucionar. No, yo tengo que buscar, yo tengo que solucionarle la vida a mi hijo, a mi hija, a no sé qué. No, y no, o sea, no, simplemente terminaba siempre con que no podía hacer absolutamente nada porque no se solucionaba nada. Entonces, al entender todo esto, simplemente le doy gracias a Dios precisamente por todo este llenar que Él ha hecho en cada uno de nosotros, por todo lo que nos ha guiado para el conocimiento de su palabra, y es donde estamos, donde hemos llegado, precisamente en este sí. momento, en esta posición donde estamos. Y es que fíjate además que es muy radical que nuestro Dios nos dice que nosotros no podemos ni ordenar nuestros pensamientos, porque cuando tenemos esa disputa del hombre viejo que se sobrepone a todo y tú ves que te está afectando y además la relación con las personas no es como lo quiere Dios y sabes que viene del hombre viejo. Antes decía, no, yo tengo que ordenar mis pensamientos. Lo único que hacía era vanas repeticiones, que nuestro Dios nos dice cuando nos enseña a orar a los discípulos, Él dice, no hagáis vanas repeticiones. Y luego les enseña el Padre Nuestro como una oración, un ejemplo de oración en el tiempo en que estaban pasando. Y fíjate, lo que hace la humanidad es la vana repetición, ¿no? Y le llaman la oración de nuestro Señor. Cuando antes está escrito, no hagas vanas repeticiones. Y ciertamente yo martillaba mi corazón con versículos de la palabra, porque pensaba que esto sería Claro. como ordenar mis pensamientos. Y no. Y recuerdo haber acercado a uno que se hacía pasar por un gran hombre de Dios y le decía, yo no sé qué pasa conmigo, yo me repito 1000 veces un versículo y no hace efecto en mí. Y él decía, hasta 20.000 veces tienes que repetirlo. Y decía, oh, qué horror. Pum, pum, pum. Cuando no, si está escrito que nosotros no podemos ordenar nuestros pensamientos, lo mejor que tenemos es reconocer nuestra debilidad, gloriarnos, porque Dios nos la ha hecho ver y somos ahora humildes y mansos. Fíjate que aquí, cuando habla de la puerta estrecha y de los frutos, él dice no por sus manifestaciones, sino por sus frutos. Por sus frutos. Es distinta la palabra, no es por sus manifestaciones. Él dice, nunca en el versículo 21 del capítulo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No está hablando de salvación, sino de entrar en el banquete.
En el entrar. Y banquete. dicen, no todo, no, ni mucho menos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que es vestirse de Cristo y desvestirnos del viejo hombre, esto estamos segurísimos que es lo que quiere, ese, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, ¿eh? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Por tanto, y sabemos ciertamente que en el Apocalipsis, en el tiempo de los juicios, va a haber muchas señales y milagros engañosos. Por tanto, nuestro Dios tiene mucho cuidado, que no es por las manifestaciones que puedan tener, sino por los frutos. Y Él nos hace bien clara también, acuérdate que el Espíritu es una espada de doble filo. Te dice lo que viene de Él y lo que no viene. Es muy hermoso y nos hace tener mucho cuidado con las palabras. Es precioso Sí, cómo se van sí. encajando y cómo son perfectas las palabras. Es precioso. Bueno, tantas cosas en las parábolas del reino, hay tantas cosas. Cómo lo compara con un mercader de perlas. Y recuerdo, lo vamos a ver en el Apocalipsis, que nuestro Dios a la Jerusalén celestial, que vamos a ver su descripción a seguir en el Apocalipsis, sus puertas son perlas. Entonces, esta parábola habla efectivamente del mercador de perlas, que habiendo encontrado una muy preciosa, vende todas las demás y se dedica a comprar aquella. Lo cual es algo precioso cuando Dios nos muestra la recompensa. Eh, lo tenemos como algo muy precioso y en ese caso se refiere, claro, está a la Jerusalén celestial. Pero bueno, tantas cosas preciosas, tanta maravilla. ¿Tenemos por fin Amparo con nosotros? No tienes sonido en tu micrófono, Sandra. Ya. Ahora sí. Estoy teniendo problemas acá con la conexión. Amparito no se pudo conectar, pero pues bueno, como tú dices, si son dos o tres, ahí está nuestro Padre y para mí es verdaderamente maravilloso conectarme, hablar de los asuntos de Dios, como le decía Charo. Es bellísimo cuando ella me envía un audio y entonces yo también le envío otro y nos hablamos así, porque pues como nosotros decimos, en este tiempo es muy difícil nosotros poder hablar del mismo tema en que estamos trabajando con las personas, porque simplemente no lo entienden, o se ponen bravos, o se molestan, o la gente está cada uno en su propio conocimiento, y es que esto es lo que yo sé, y esto es la verdad, y esto es la única verdad, y bueno, en fin. Entonces entrar en esos conflictos es muy harto. Yo realmente en todas las reuniones que vamos o que asisto con amigos y eso, lo último que quiero es hablar de política y de religión, porque eso es un conflicto que es seguro que se arma, a menos que sean como nosotros, que tengamos una reunión y hablamos de la palabra y sabemos que ahí está la paz de nuestro Padre sobreabundante. Entonces, para mí es maravilloso reunirme el martes, el jueves, y uno si pudiera reunirse cada día, pues también, o hablar entre nosotros, ya sea con audio, lo que sea, porque realmente es lo que me da gozo, me da el crecimiento también en mí, es saber que mis hermanos están bien,
saber que el cuerpo está en movimiento, o sea, todo esto a mí me llena totalmente también. Es sanador, exacto, es sanador. Bueno, déjame que, qué sé yo, es que son muchas cosas, ¿no? Pero una delicia leer, escudriñar el deseo que nos pone Dios de ir a la palabra. Como te digo, hay cosas que no entendemos, pero hay otras que nos abre el entendimiento y disfrutamos como niños, disfrutamos. En ese contexto, fíjate, había un artículo que lo leía, pero se me quedaban muchas cosas en mi entendimiento, ¿no? Que es acerca de los endemoniados gadarenos. ¿Os acordáis de los endemoniados gadarenos? Bueno, pues he entendido tantas cosas, es precioso cómo me lo ha mostrado el Espíritu solo leyendo y comparando algunas escrituras. Pero bueno, dice en el capítulo 8, esto después de calmar la tempestad, ¿ok? Que se levanta una gran tempestad y Jesucristo estaba durmiendo en el barco. Lo despiertan, sálvanos que perecemos. Claro que tiene connotaciones con lo que va a ser la gran tribulación y cómo calmará nuestro Dios esos vientos. Me acuerdo ahora de cuando hemos dicho de aquel que pone su casa y dieron vientos. Los vientos también se refieren a espíritus, efectivamente, y es los que van a causar la gran tribulación. Y si nosotros tenemos puestas en la tierra nuestros fundamentos, pues caemos. Literalmente caemos, no podemos hacer nada ante las embestidas del adversario, entre el calor de la batalla. Por eso tenemos que tener bien aferrado nuestro fundamento en Cristo, en nosotros. Y eso nuestro Dios es más que poderoso para enseñárselo a cada uno. Y eso es lo que está sucediendo. Está cada vez más firme, por eso estamos viendo más cosas de la palabra. Pero bueno, después de ese relato dice que llegaron a la otra orilla. Esto me encantó porque dije, es verdad, Jesucristo también pasaba a la otra orilla del Jordán y a la tierra de los Gadarenos. Entonces me recordó cómo es esto de a la otra orilla. Y os acordáis que cuando las tribus de Israel se introdujeron en la tierra prometida, hubo tres tribus, la de Manasés, la de Dan y la de Rubén, que le dijeron a Moisés, nosotros queremos quedarnos aquí, en la tierra, antes de pasar el Jordán. Ellos dicen, iremos con vosotros, os ayudaremos a echar a todos vuestros enemigos, pero luego volvemos. Y esto fue algo inusual. Eh, Nuestro Dios se lo concedió, pero no era lo que deberían haber hecho. Todos deberían haber pasado el Jordán. Sin embargo, estas tres tribus prefirieron volverse atrás, lo cual es muy curioso porque ahora podemos aprender muchas cosas que nuestro Dios nos dice. Nos extendemos a lo que va adelante, no a lo que está detrás, no retrocedemos. Bueno, estas tres tribus retroceden y lo que es cierto es que se quedan muy próximas de los gentiles y son realmente muy permeables a todas sus costumbres y a todas sus idolatrías, porque viven cerca de ellos. Los otros pasaron el Jordán y están en el territorio, ciertamente están mucho más resguardados. Pero estos no, estos, de hecho, Gadaria en este momento pertenece a Jordania. Ya no es el territorio de Israel, sino que después fue anexado por los gentiles. Es la región que se llama también de Decápolis.
Decápolis significa 10 ciudades. Una de ellas era Gadaria, que estaba al lado del mar y además con acantilados. Era un sitio fuerte. Bueno, pues todas esas cosas vamos sabiendo. Entonces dice a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos. Y de hecho era un sitio muy oscuro para tener un personaje de estos en que dice que vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Tanto que nadie podía pasar por aquel lugar, por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fíjate, estos sabían que irían a ser encarcelados. Aquí nos está hablando del encarcelamiento y que está todo muy próximo. ¿Has venido antes de tiempo a encarcelarnos? Ok, así hablan con él. Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. De la gente de la ciudad tenían estos cerdos. Y los demonios les rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos que vayamos a aquellos cerdos. Y les dijo: id. ¿Sabes qué me recordó el Espíritu por primera vez? Es que de los animales impuros era el cerdo. Y sin embargo, estos de los gadarenos israelitas criaban cerdos. Esto es curioso. Claro que todo esto tiene su connotación espiritual. Pero os quiero decir, hoy en día ya se ha descubierto, no hay ningún problema, pero la peste europea, que ha ido apareciendo varias veces a lo largo de la historia, ha llegado a matar poblaciones enteras, tiene que ver con la peste del cerdo, la peste africana, que se llama. De hecho, los cerdos desaparecieron de la península ibérica. La mortandad en Europa debido a esta peste, que se llama la peste africana, es impresionante. Esto se ha descubierto muy tarde que provenía del cerdo. Cuando en Europa se dio esta peste, sucedió varias veces, mucho más mortal que el COVID, mucho más mortal que todo lo que ha aparecido. En Europa le echaron la culpa a los judíos. Le echaron la culpa a los judíos, decían que habían sido ellos a envenenar el agua. ¿Por qué? Porque los judíos no morían. Nadie se imaginaba que era porque no comían cerdos. Es impresionante. Entonces todas las poblaciones se revoltaban contra los judíos porque los judíos no se morían. Y es impresionante. Hoy en día, claro, se descubrió que la peste africana en el cerdo ocasionaba esta gran mortandad, se descubrió la cura y hoy es perfectamente sano comer cerdo. Además, a mí me encanta, o sea, el tocino. O sea, es decir, esto es para que veamos El chicharrón. las administraciones de nuestro Dios. Pero ciertamente todo esto es lo que vemos, como las tribus que se quedaron del otro lado del Jordán, donde Dios nos dice: no vayas para atrás, sino extiéndete a lo que va adelante, son más Iniciaron a permeables contaminarse. de las cosas de las naciones. Y de hecho, y dice que ellos salieron, se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Esto debió ser una cosa pues impresionante, naturalmente, el adversario para criar el temor. Pero, ¿qué ocurre? Esto era en una región, ciertamente, donde estaban estas
Cuando vemos en estas regiones que hay este tipo de problemas espirituales, podemos imaginar la gran cantidad de idolatría que hay por aquí metido y mentes abiertas. Os explicaré ahora cómo me lo mostró el Espíritu tan precioso. Pero para terminar aquí, cayeron en el despeñadero y se ahogaron en el agua. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas, lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, aquí dice, le rogaron que se fuera de sus contornos. Es impresionante. Y tenemos un buen principio aquí. Nuestro Señor Jesucristo no se queda donde no es recibido. De ahí que hay zonas en el mundo que son ciertamente del adversario. Asimismo, que no es recibido. Después sabemos con otras escrituras que uno de estos endemoniados quiere irse con él y nuestro Dios y Señor Jesucristo le dice, no, vuélvete a los tuyos y cuenta como Dios te ha sanado. Y es hermosísimo, porque en una vez se ven dos endemoniados, en una uno. ¿Por qué? Porque el otro pura y simplemente se dedicó a hacer su vida normalmente, pero hubo uno que se volvió para él y quiso seguirle. Y fue además el que sirvió de testimonio para toda aquella zona de Gadaria, una vez que no se lo permitieron a él. Esto es precioso. Pero bueno, un poco más adelante tenemos que hasta los hermanos de Jesús y la propia madre, en el capítulo 12, como otra cosa que me ha dejado ir viendo Dios es ciertamente cómo el pueblo nunca se arrepiente, lo procuran porque quieren las señales, porque les ha dado de comer, se preguntan continuamente, ¿será este el tal? Jesucristo le pregunta a sus discípulos qué dicen de mí. Unos dicen que Elías, otros dicen algún profeta. Por tanto, tú vas viendo, te va mostrando el Espíritu que ellos no se arrepienten, las cosas se quedan muy crudas. Herodes mata a Juan el Bautista, comienzan las persecuciones, como nuestro Dios nos ha avisado de que terminando este tiempo de gracia se recoge de nuevo este tiempo y se reata totalmente en el mismísimo sitio donde acabó. Por tanto, vamos viendo todos los escenarios configurarse conforme vemos en el Apocalipsis. Entendemos mucho mejor cómo se abrió este paréntesis del gran secreto, pero que todo se junta, todo se junta. Tenemos a la madre y a los hermanos que en una discusión con los discípulos contra los fariseos, y había una gran multitud, su madre y sus hermanos se lo querían llevar porque pensaban que estaba fuera de sí. O sea, es increíble cómo todo esto nos lo va mostrando nuestro Dios. Entonces tenemos las parábolas que a ti, Sandra, te abrió mucho el entendimiento, la palabra del sembrador, que es cuando él dice cómo cae la semilla, cómo cada uno es un sitio donde cae esa semilla, y después lo compara con el trigo y la cizaña. Pero hablando del Gadareno, él después sana a muchos. Llegó a Capernaum. Capernaum debía ser un sitio donde había muchos problemas espirituales. Él dice que sana a muchos que tenían espíritus diabólicos, que realmente venían a él por la noche, los sana a todos, pero se presentan siempre los fariseos que le dicen efectivamente que por Belcebú echa a los espíritus diabólicos. Él hace esa explicación
que es comprensible, es lo que me gustaría enseñaros, que lo he visto por primera vez ahora. Es decir, mucho más información en cuanto a qué es lo que está ocurriendo, sobre todo en estos capítulos donde es acusado que él echa a los espíritus por Belcebú. No lo estoy encontrando. Y tiene que ver, exacto, en el capítulo 12. 12. En el capítulo 12, él tiene aquí una explicación de lo que ha ocurrido con la acusación de los escribas y fariseos que dicen que le echan los espíritus por Belcebú. Bueno, antes que nada, Belcebú lo que significa es el señor de las moscas. Es el que manda en las moscas. Las moscas, tenemos los espíritus diabólicos, pues realmente hay un demonio que manda sobre ellas si las puede retirar. De hecho, todos estos grupos pentecostales que hablan de que mandan a los espíritus diabólicos y les obedecen, todos ellos no hacen otra cosa sino que exorcismos. Lo que hacían los hijos del tal Esceva, principal de los sacerdotes, porque nuestro Señor Jesucristo a estos que le condenan diciendo que por Belcebú echaba a los espíritus, les dice: y si yo los echo, vuestros hijos, ¿por quién los echan? O sea que realmente, y sabemos por el libro de Hechos, que ganaban mucho dinero utilizando esos exorcismos y los espíritus salían. Y no explica nada más, porque tú dices, ¿cómo es posible? ¿Salen de la persona? Salen. Pero salen solo de aquella que saben que pueden volver a entrar. Esto es lo que vemos un poco más adelante. Dice así, en el capítulo 12, yo estaba intentando encontrar, está un poco antes, ese relato donde le acusan y él hace el comentario de que una casa dividida contra sí misma no se puede mantener, y si Satanás echa fuera a Satanás, pues hubiera llegado su fin. Pero no, él no echa a nadie de los suyos, y no hay esa lucha entre ellos, ni esas batallas. No, él engaña. Él engaña y puede sacarlos. Pero dice en el capítulo 12, explicando ese relato: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando el reposo y no lo halla. Es decir, sale de esa persona, ¿okay? ¿Qué es lo que ocurre cuando Belcebú les dice saliros de aquí? Y entonces, versículo 44 del capítulo 12, dice: volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Es tan genial cuando vi desocupada, porque es exactamente lo contrario que al gadareno. El gadareno, cuando lo vieron cuerdo y hablando lógicamente, y se fue a contar lo que Cristo había hecho en su vida y la sanidad a los de su familia, él estaba lleno de Cristo, no estaba desocupado. No estaba desocupado. Además, barrido y adornado tiene muchísimo que ver con los templos de los idólatras.
Los adornos son exactamente los ídolos que están en las imágenes de los templos idólatras. Por tanto, las cabezas que tienen idolatría y que piensan que por el santo y por el efecto de estos ídolos han conseguido esta liberación, están desocupadas, no tienen la porción de Cristo efectivamente para hacer frente como lo hizo el Gadareno. No, echar un espíritu diabólico puede ser mucho más peligroso que mantenerlo. Según nos dice esta escritura, porque dice, y cuando llega, la haya desocupada, vacía, barrida, es decir, es todo externo, no tiene que ver nada con el interior, mucha cosa externa, y adornada. Y los adornos son siempre puestos en el Antiguo Testamento como figura de los ídolos. Así se la encuentra. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto es lo que ocurre cuando es Belcebú el que realmente saca los espíritus. De manera que tenéis mucho cuidado, porque muchos me dicen, Señor, Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre? Y yo os diré, salid de aquí, nunca os conocí. Es impresionante, no son las manifestaciones, son los dones. Porque Él nos dice que por sus frutos, son sus frutos, por sus frutos los conoceréis. Y dice, termina diciendo, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aprovecha esto que sucede realmente cuando es Belcebú el que quita el espíritu, y el otro dice paz, paz y seguridad. ¿Te acuerdas que en el Apocalipsis dice que cuando digan paz, paz y seguridad, vendrá sobre ellos tribulación repentina? Pues dice, así también acontecerá a esta mala generación. Es decir, cuando escuchen paz, paz y seguridad, él aprovecha lo que sucede cuando realmente es Belcebú el que tira los espíritus. No, no, nuestro Señor ocupaba consigo. Le dice, vete a tu familia y enséñales lo que ha sido hecho contigo. Entonces es imposible porque tu casa está ocupada. Sin embargo, Belcebú saca sabiendo que la casa se queda desocupada, barrida, todo es exterior, nada hay del interior, y adornada. Tan bonito. Y luego además nuestro Dios nos muestra, esto es lo que va a suceder en la gran tribulación. Cuando digan paz, paz y seguridad, vendrá sobre ellos, y su postrer estado será mucho peor que el primero. Por eso sabemos que la primera mitad de la semana no será tan terrible como la última semana. Es decir, como cuando caen las copas de ira. De manera que todo esto tiene su unidad, todo esto tiene su perfección. Ir viéndolo y que el Espíritu nos lo vaya mostrando es una aventura. Es un aliento grande, es un consuelo enorme, es un ver que nuestro Dios lo tiene todo en sus manos y que nos ama y que está deseando mostrarnos todas estas cosas. Es verdad. Sí, sí, es verdad. Y bueno, pienso que siempre grabo la reunión porque Amparito pues obviamente ya después también la ve, y Charo pues le encanta que le compartamos los videos, y verdaderamente hoy fue, o sea, el Espíritu como siempre pone a disposición lo que verdaderamente necesitamos, y bueno,
es lo que hoy hemos compartido y ha sido maravilloso porque todo todo ha compaginado de tal manera que como todo lo de nuestro Padre es perfecto, perfecto en todos los sentidos. Y nada, Juan, gracias igual por compartirnos y pues por estar también haciendo parte de este cuerpo. A mi mamá también que se conectó, porque también está en este proceso de crecimiento con todos nosotros. Y bueno, pues Dios siempre es el que dispone de todas las cosas, siempre. Muy bien, igualmente, muchísimas gracias y muchísimas gracias a nuestro Padre Celestial que nos muestra estas cosas y qué bien porque podemos realmente descansar sin que nadie nos quite de sus brazos. Eso mismo, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada. Es decir, que y por eso cada vez más identificados con este Cristo, más regocijándonos en habernos quitado los ojos de nosotros y que, uf, y claro que haciéndolo, pues lo vamos a conocer cada vez mejor. Bueno, Bien. buenas noches, Juan. Espero que el calor te pase, que esté más fresco. Un abrazo y entonces estamos hablando antes del martes, porque pues igual nos vemos el martes nuevamente. Sí, espero solucionar esto del teléfono y los audios es verdad que son una gran consolación y que podemos utilizarlos siempre que nos pone el deseo. Y es verdad que el espíritu mismo ahí nos pone el deseo, ¡buah! Vemos una cosa y es precioso Sí, como resulta. Es verdad. sí, sí, es cierto, es Un, verdad. un gran Bueno, Juan, abrazo. un abrazo y que pases buena noche. Chao. Adiós, buenas noches.